En mi vida había una maldición hereditaria en mi vida sentimental. Como dicen las personas, no tenía suerte en el amor, porque siempre tenía problemas. Tenía problemas y luego ya en la edad adulta yo me junté con una persona, tuve mis hijos y a partir de ahí empezaron problemas, empezaron golpes, infidelidades y después hubo una separación. Pues yo me doy cuenta que a mis hermanos les llega a afectar porque empieza ese problema de separación en la vida sentimental de ellos. El siguiente hermano vive lo mismo, poco tiempo de pareja y después se separa, y luego la que sigue y así la mayoría. Pasaron varios años, conozco a otra persona y me di la oportunidad de volver a creer, ¿no? que había algo bueno para mí. Y pasa de nuevo lo mismo. Yo esta persona, me embarazo de él y pues era una persona inestable que quería quedarse con nosotros y no. A mí me invitan a ir con una persona, que según me iba a ayudar, que decía que mi pareja se podía quedar conmigo, pero que yo realizara trabajos de brujería para él. Y lo cual yo no quise porque no tenía la cantidad que ella me pedía. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía ni para comer. Recuerdo que nos regalaban comida. Yo veía sombras, escuchaba ruidos, se escuchaban como caer gotas de agua en la esquina de mi recámara. Tronaba la pared, tronaban las puertas. Todo eso me afectó demasiado, no podía dormir. Llegó el momento de que decía, pues prefiero morirme a seguir viviendo esta vida que no era feliz. En realidad no era feliz. Llego a la Universal por una invitación de una amistad. El día que yo llegué, la primera oración, yo me sentí muy bien. Yo descansé, yo sentí paz, que era lo que yo necesitaba, yo buscaba esa paz. Escucho hablar del Espíritu Santo y escucho que Él podría ayudarme a que yo dejara de pasar todo ese tormento que traía desde pequeña. Yo entregué mi todo. Mi todo, ¿cuál era? Yo era una persona arrogante, yo era una persona enojona porque tenía un carácter muy feo. Yo era una persona soberbia, orgullosa. Todo eso yo decidí entregarlo en el altar. A partir de ahí yo recibo el Espíritu Santo. Fue algo maravilloso. A partir de ese momento yo sentí que todo se había acabado, todo. Se acabó la tristeza que yo tenía, el dolor que yo tenía. Me dio gozo, me dio alegría. Mi alma descansó. Me dio un descanso tan hermoso que no hay palabras para expresar lo que uno siente cuando uno se entrega totalmente a Dios. Yo tuve fuerza, yo ya no sentía nada de lo que yo había sentido antes. El pasado quedó atrás. Hoy llevo la bendición de Dios en mi vida. La maldición de la vida sentimental se acabó. A partir de ahí se restauró mi matrimonio. Yo me casé, nos llevamos bien, platicamos, somos felices. En mi familia, en general con mis hijos, hay armonía, hay mucho amor. No hemos visto ni vemos más sombras. Ya no se escuchan ruidos en la casa, ya no truenan las puertas, nada, todo está muy bien. Mis hermanos el día de hoy están muy bien. Se rompió la maldición hereditaria que era en la vida sentimental. Todos ellos tienen sus parejas, se han casado. En mi vida económica se restableció. Ahora tenemos, gracias a Dios, para comer. Tengo mi negocio en mi casa, tengo un taller de costura y pues realizo mi trabajo en casa. Me siento plena, llena con el Espíritu Santo.